Buenas tardes, estoy en el canal de Tita y Amanda. Espero que estén bien, que Dios los cuide, los proteja, donde anden, en el trabajo, en el camino, en la escuela. Que Dios los cuide de todo mal. Entonces, hoy les voy a hacer un video. Estuve leyendo la carta de Pablo, la que le envía a los romanos, y hay algo bien interesante. Pablo, antes de ser apóstol, él era un soldado romano. A él se le apareció Cristo porque él perseguía a cristianos y los encerraba y los maltrataba, y a veces él estuvo en la muerte de Esteban, uno de los seguidores de Cristo, y lo mató precisamente por eso, a pedradas. Entonces, Saulo, en un momento que iba camino a Damasco llevándose unos prisioneros, se le apareció Jesús con una luz resplandeciente y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo 2 veces. Y Saulo le dijo: ¿tú quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Y él le decía: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero lo deja ciego y le dice que vaya a la calle derecha, pues donde vivía él, y a Ananías, uno de los que eran seguidores de Cristo, le dice en un sueño que vaya a ver a Saulo, que le ayude a recobrar la vista. Y a Saulo, a su vez, también en un sueño le dice que Ananías va a ir a que él recupere la vista. Y a Jesús, a Pedro, cuando los apóstoles le dicen: oye, nos perseguía, nos maltrataba, nos encerraba, nos golpeaban, y ahora él va a ser uno de nosotros. Y nadie le creía a Pablo que él pues ya había cambiado con eso de que Jesús se le había aparecido. Ya había recuperado la vista por medio de Ananías, que tuvo que ir a Ananías porque era una orden de Jesús. Y él vio la gloria de Dios en eso, de que le curó la vista. Entonces, hagan de cuenta que cuando él ya decide hablar de Cristo, pues los del Sanedrín, los que eran, por decir, sus jefes, pues lo querían matar porque se convirtió a Cristo. Ellos no lo podían creer eso. Entonces empezaron a perseguirlo para matarlo. Y una noche le ayudan María y Ananías, Lucas, lo ayudan varias personas, porque cerraron las puertas de Jerusalén, que nadie salía porque tenían que encontrar a Pablo, lo iban a arrestar. Y lo bajaron en un canasto, por la barda así muy alta, lo bajaron en un canasto y él se pudo escapar. Y María Magdalena era de las que se encargaban de darle a él palabra de todo lo que hacía Jesús. Y cuando él estuvo preparado, él se fue por todo el mundo. Ella decía: no les hagas caso, tú fuiste llamado por Dios y tú tienes la encomienda de ir a dar por todo el mundo la palabra. Pablo fundó 6 iglesias: la de Gálatas, la de Efesios, la de Filipenses, la de Corintios, la de Tesalónica y la romana. Él fundó esas iglesias y él las visitaba cuando él podía, porque pues él tenía muchísimos deberes. Entonces Pablo, fue del que yo la mañana estuve viendo ese libro. Yo cuando no puedo leer la Biblia, yo me pongo los audios en YouTube y escucho. Ya mi vista está gastada, digo, y no importa, ¿verdad?, que se me acabe así,
pero que ando haciendo otras cosas o que a veces estoy acostada porque me levanto muy temprano y me vuelvo a acostar un rato y pongo a escuchar la Biblia en audio. Y en la mañana estaba escuchando la carta que le manda a los romanos. Pablo decía él que él tenía un aguijón en su vida que lo hacía sufrir mucho. Pues los aguijones son los que Dios te pone para reprenderte y para que entiendas que Él es el principal. Porque Pablo como que una vez se sintió muy grande y Dios de esa manera lo hizo regresar a la tierra. Y le dijo: bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la humildad o en la debilidad. Entonces, ese aguijón no dice a qué se refiere, qué fue el mal que le dio, porque él lo llama aguijón. No se sabe en la Biblia cuál era el mal que padecía Pablo, pero pensamos que fue su vista, porque cuando Dios se le apareció, el resplandor lo dejó ciego. Y cuando él está preso, porque en mucho tiempo estuvo preso, él pone a sus compañeros a escribir. Él les dicta y sus compañeros escriben. Eso quiere decir, pues, que era su vista de la que él sufría. Porque aquel resplandor que lo dejó ciego, pues yo pienso que lo tuvo que haber dejado algo. Y pues Dios se encargó de eso, ¿verdad? Porque nada pasa si Dios no quiere. Pero fue la manera que lo reprendió. Y pues él sufría mucho con sus luchas, dice ahí en la carta. Decía: desgraciado de mí porque yo, él pecaba en la carne, al fin era un hombre, ¿verdad? Y decía: desgraciado de mí porque no soy perfecto, ¿verdad? Y aparte, pues él tenía sus luchas y tenía ese problema que a él le llamaba aguijón, el aguijón que tenía en su vida. Y él le pedía a Dios que se lo quitara, pero Dios le dijo eso: bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, pues no, se tuvo que aguantar hasta el final de su vida con ese problema. Por eso todos sus compañeros que lo acompañaron en la cárcel al final eran los que escribían las cartas que Pablo les dictaba para mandarlas a todas las iglesias a las que él había fundado. Entonces, aquí hay un momento en que él habla de la vida de Dios, de nosotros, de un árbol. Y habla que la raíz es Dios y nosotros somos las ramas. Habla de las ramas que él ha tenido que cortar y habla de las ramas que injerta. Él se refiere a que a él le gustaría que las ramas que quitó estuvieran en ese lugar donde se injertaron otras. O sea, se refiere a los que pues pierden la fe y pues los tienes que cortar del árbol de la vida, Dios los arroja de su presencia. Pero les voy a leer eso que me llamó mucho la atención. Al cabo es un pedacito chiquito. Miren, está en Romanos 11, de 16 al 24. Dice: cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos.
beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. No desprecies a esas ramas. Dice. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo, siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serían injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos que son de la misma especie del olivo. Eso me llamó mucho la atención. Y dije yo, pues es la manera de decir Pablo que Dios es capaz de perdonar cuantas veces sea necesario si te arrepientes. Pero si te vas, si pierdes la fe, te quita de su vida. O sea, Él es la raíz, Él es el dueño de nosotros, Él puede hacer lo que quiera con nosotros, quitarnos y poner reyes, quita reyes, a las naciones si quiere siguen o no, pero entender que Él es la raíz buena, la raíz santa, en la que todos debemos estar, pero algunos no creen todavía en Él. Como por ejemplo cuando Jesús andaba dándose a conocer. Cuando alguien quería ser sanado, lo único que necesitaba esa persona para ser sanado, necesitaba a Jesús, pero necesitaba su fe en Jesús. Si crees, serás sanado. Y le decían, sí creo, Señor. Y quedaban sanos. Como la persona del flujo de sangre, como la encorvada, como el paralítico, como el ciego, todos los endemoniados. Era la manera de curarlos por medio de su fe. Yo me imagino qué bonito sentía Jesús cuando él iba ganando almas. Cuando, a pesar de todos los problemas que había, porque no lo querían los políticos de ese entonces, los romanos, que eran los que estaban, para Jesús era muy difícil andar entre las personas y que no lo molestaran. No lo querían porque Jesús era un líder. Jesús era una persona de autoridad y ellos tenían miedo que Jesús les robara esa autoridad. Personas de Dios con esa manera de pensar tan ilógica y le tenían miedo a Jesús. Jesús no les hacía absolutamente nada, pero ellos se sentían agredidos porque decía que era el Hijo de Dios y nadie le creía. Pensaban que él era un impostor. Y como ellos llevaban la Biblia de Moisés, son los primeros 5 libros de la Biblia, ellos nada más se basaban en eso. Pero pues yo digo que ni en eso, porque si tú le deseas la muerte a alguna persona y más a una persona que no te está dañando, que no te está haciendo nada, pues yo pienso que no. ¿Cuál Dios? Tenías demonios en tu cuerpo para desearle la muerte a una persona como Jesús, que jamás le hizo daño a nadie. Entonces ellos
el gusto de Jesús era el coraje de ellos, el que él iba ganando almas, el que él iba buscando más gente que creyera en él, que creía que era el Hijo de Dios. Y le decía, me imagino como le pasaba a Pablo, como le pasaba a las personas que anduvieron con Jesús, que todo lo que Pablo habla en esas cartas, porque sí hay mucha sabiduría ahí, digo, yo pienso que también él hablaba por medio de Dios, porque Jesús le decía, lo que yo digo, no lo digo por mí, mi Padre me lo pone en mi boca y yo se los transmito. Nada de esto lo hago por mí, lo hago para la gloria de mi Padre. Como cuando fueron y le dijeron que Lázaro había muerto y él, ok, supo, y después de 4 días él fue y la hermana de Lázaro, perdón, la muerte de Lázaro, le dice, si tú hubieras estado aquí, y le dice que entonces, ¿dónde está su fe? Entonces él dijo que él había hecho eso, que no había ido hasta el 4.º día, porque eso iba a ser para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que Dios quería que después de 4 días vieran que Cristo su Hijo podía resucitar una persona. Y así como Lázaro, él iba a resucitar también después de 3 días de muerto. Y era el coraje de los sacerdotes de ese tiempo, de los romanos, que eran muy malos también. Y ese era el problema grande, de que no querían a Jesús y por eso lo crucificaron. Me puse a leer, me puse a ver ese libro y digo, sí hablaba él por medio de Dios, Pablo, me refiero a Pablo, porque dice cosas muy interesantes, con mucha sabiduría, como eso del árbol, que la raíz del olivo es Dios y nosotros somos las ramas, que somos personas de fe, estamos ahí como ramas de ese árbol. Pero si nosotros, como dicen, apostatamos, te arranca Dios del árbol, o sea, te avienta de cerca de él, no te quiere cerca de él. Así entendí yo y se me hizo muy interesante compartirles este video y pues tratar de ser un poquito como Cristo, hablarle a las personas de Dios, hablarles de Él, o sea, del Evangelio, porque hay personas que me han preguntado qué es el Evangelio. Ni siquiera saben qué es el Evangelio. Y pues ya, pues bien padre cuando te preguntan qué quieren saber y tú aprovechas para hablarles de Dios. Pero las personas que no te quieren escuchar, no hay problema. Dios es un caballero y al que no quiere escuchar hablar de Él, le da lo mismo. Nosotros sin Dios no somos nada y Él sin nosotros sigue siendo el Dios Todopoderoso. Y para nada hay problema con Él. Ay, les dice, ay, cuando tengas problemas y te acuerdes de que aquí estoy, háblame. Y ese era el pequeño video que les quería compartir. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Y los primeros 2 mandamientos en los que se basan la ley y los profetas: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los 2 mandamientos más importantes. Espero que les guste mi video. Si les gusta, suscribirse o darle like. Y
Nos vemos en otro video. Cuídense mucho. Todavía hay muchos virus. Hay que cuidar a los niños, a los ancianos como yo y también a los jóvenes. Y nos vemos en otro video.